Bien, buenos días. Bueno, os quiero presentar el siguiente, lo que vamos a ver en la clase la semana que viene o durante esta próxima semana, y se trata del análisis de la convergencia de los métodos numéricos. Es un problema tipo. Esto cae en los exámenes siempre, no en los míos, en cualquier examen de numérico de estos temas, ¿no? De análisis de numérico de ecuaciones diferenciales, siempre se pregunta siempre la convergencia de los métodos numéricos, el análisis de la convergencia de los métodos numéricos. Entonces, esto yo os pediría que lo trabajéis ya y que hagáis ejercicios. Esto es aprenderlo y ya está. Hay una base teórica sobre que voy a insinuar más que explicar. No voy a entrar en esto porque es una base teórica difícil. Os he colgado un fichero un poquito más extenso en el campo virtual. Entonces aquí he hecho un resumen de lo que hay que hacer, o sea, de algo muy práctico. Quiero que dominéis esto, es decir, no se trata que entendáis el por qué o cómo se fundamenta la teoría. Si queréis podéis analizarlo, pero lo que me interesa es que sepáis analizar métodos. Y se acabó, o sea, hay diferentes métodos de aproximación de problemas de valor inicial y hay que saber analizarlos. Entonces, el ejemplo que os he puesto es el método de Euler, es el primer ejemplo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos, aquí lo pongo, un momentito, aquí lo tengo, un problema de valor inicial, aplicamos el método de Euler, que es este, ¿vale? Fijaros una cosa importante y es que aquí tengo el dato inicial del método del problema de valor inicial y aquí el dato inicial del método de Euler. No siempre son iguales, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que esto fuera raíz de 2, ¿vale? Pero esto tiene que ser una aproximación de raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo voy a programarlo, al final lo que voy a tener es, no puedo meter el número raíz de 2, sino tengo que truncarlo de alguna manera. O sea que ahí hay que tener ciertas sutilezas que tienen que ver, hay que tener en cuenta ciertos detalles que tienen que ver con que al final vamos a programar los métodos. No es un estudio solo teórico, sino que los métodos numéricos, el análisis numérico, al final tiene que terminar programando. Entonces hay sutileza, hay detalles, pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces lo que uno va buscando son, esto se llama error local de discretización. Lo que uno va buscando es que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado sea lo más pequeña posible. Ojo, el valor exacto en los puntos de la partición que yo voy a considerar, ¿vale? Siempre para hacer aplicar cualquier método numérico, lo primero que tengo que hacer es una partición y solamente voy a trabajar en esos puntos. Entonces se trata de ver la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada en esos puntos. Y luego se toma, cuando se habla de error global de discretización, se toma el máximo, ¿vale? Entonces se dice que un método es convergente si digamos, esta parte, el máximo de la diferencia en valor absoluto entre la solución exacta y la solución aproximada. Si esto cuando h tiende a 0 y tomo cada vez más puntos, porque acordaros que n es b partido por h, entonces cuando h tiende a 0 el número de puntos es cada vez más grande, ¿vale? Pues si en ese límite epsilon va a 0, se dice que el método es convergente. Muy bien. Para el método de Euler se puede probar esta fórmula es difícil, ¿vale? O sea, bueno, es elaborado y tiene muchos trucos de cálculo, o sea, no es fácil, por eso no la voy a probar. Lo he hecho muchas veces en el pasado, pero al final hay que dedicar bastante tiempo, 2 o 3 días a probar esta fórmula y no es nada fácil, ¿vale? Y no aporta nada, no. Entonces lo importante es que sepamos que el máximo de la diferencia entre la solución del problema de valor inicial y los números que me aporta el método de Euler, la diferencia entre esos dos valores está dado por dos términos, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí aparecen varias cosas. El b, que es el intervalo, donde yo estoy trabajando en el 0b. L es la constante de Lipschitz asociada a la función f. Básicamente es la derivada de la f. O sea, cuando tengo x' igual a f, básicamente L es una cota de la derivada de la f. Bueno, no vamos a entrar demasiado porque no vamos a trabajar con f's extrañas, pero si yo tuviera un problema de valor inicial con una f extraña, pues podría tener, una f rara, podría tener problemas en este sentido. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Esta es la diferencia que hay entre x0 menos y0, la diferencia que hay entre el arranque del método
y el arranque del método, o sea, el arranque del problema de velocidad y el arranque del método. Uno podría pensar que eso es cero. Bueno, difícilmente eso va a ser cero. O sea, siempre se van a cometer errores de redondeo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Pero ahora mismo, hoy, a día de hoy, el día de hoy, en los próximos días sí que lo vamos a ver, pero en el día de hoy, este término no lo vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar este otro término. Entonces, aquí aparece de nuevo la constante de Lipschitz, la L, la B, etcétera, y aparece este término que es importante. Entonces, este término se llama error de consistencia o error de truncatura, ¿vale? De acuerdo, aquí lo pongo, error de truncatura, o también se llama consistencia o error de consistencia, o sea, es un poco las dos fuentes o sea, los dos nombres que tiene, ¿vale? En general, eso no solamente pasa para el método, esa estructura de errores, no solamente es para el método de Euler, sino para cualquier método. En general, este que es el error general que se obtiene es menor o igual que una parte que tiene que ver con los datos iniciales y otra parte que tiene que ver con la consistencia. Vale, este primer error se le llama el error de la primera parte, se llama error de estabilidad o error asociado a la estabilidad. Lo veremos más adelante. Y el error de consistencia es esto, y lo que cambia de un método a otro es esta constante. ¿Vale? Pero esencialmente es muy parecida. Siempre no vamos a ajustar esta constante. Lo que vamos a hacer, porque es difícil en cada método, lo que vamos a hacer es ajustar el valor de tau. No exactamente es que sea difícil calcular esta constante C2, es que no se calcula, sino que se hacen una serie de demostraciones y digamos se demuestra que existe y que está acotada, pero directamente tampoco se calcula. Bien, la teoría de errores de análisis numérico es algo complejo, es algo que requiere un estudio muy detallado y requiere bastantes horas de consideración, ¿vale? Muy bien, bueno, leéis todo esto, entonces la idea es que los errores asociados a los métodos numéricos tienen que ver con la estabilidad y con la consistencia. Hoy vamos a hablar de consistencia. ¿Qué es la consistencia o la truncatura? Bueno, pues lo que vamos a hacer para verla es, vamos a tomar el método que tengamos, en este caso el método de Euler, y lo que vamos a es a sustituir en este método de Euler la solución exacta, o sea, de donde pone x y más 1, voy a sustituir x de ti más 1, que es, bueno, el 1 tiene que ir ahí abajo, x de t y más h. Donde pone xy voy a sustituir x de ti. Y donde pone f de t y xy, aquí no hay nada, esto sería x' de ti. ¿Vale? Bueno, finalmente, si yo hago esta sustitución, ¿ves? Esto que pongo aquí, lo sustituyo aquí, me queda una expresión continua. Esto es lo importante, es que esto eran vectores. Todos estos son vectores. Aquí hace falta una TI. ¿Vale? Pero una vez que llego aquí, ya no son vectores, ya son funciones continuas. Claro, no se verifica cuando yo sustituyo la expresión continua en la fórmula de la expresión discreta, no se verifica esa expresión, entonces aparece una fórmula de error. Por tanto, podemos decir que la consistencia, hablando un poco a grosso modo, la consistencia es el error que se comete cuando se mete la solución exacta dentro del método aproximado. Uno pensaría que es al revés, que los métodos numéricos son métodos aproximados y que se comete un error cuando se aproxima al método exacto, cuando se aproxima a la solución exacta. Es al revés. El estudio más fácil y más sistemático de los métodos numéricos lo que me lleva o pasa por ver cómo la solución exacta se acopla al método que yo estoy usando. No al revés, no como el método se acopla a la solución exacta. Es un poco extraño, pero así funciona la teoría de errores. Insisto, no vamos a entrar demasiado en esto, es complicado, son muchas horas las que necesitaríamos, entonces lo que quiero es analizarlo. Vale. Además de todo esto, analizar el tau y calcular el tau, acotar el tau. Además de todo esto, se producen abusos del lenguaje, porque eso hace, en numérico es muy fácil que se produzcan abusos del lenguaje, muy común. ¿Por qué? Pues porque eso hace que, si yo abuso un poquito del lenguaje, hace que mis fórmulas sean mucho más, y mis demostraciones sean mucho más ágiles. Si yo tengo un lenguaje muy riguroso, las demostraciones se vuelven muy tediosas. Entonces, bueno, nosotros vamos a abusar un poco del lenguaje. Entonces, una de las cosas es que quitamos los subíndices. O sea, aquí no tomamos subíndices. Entonces, se toma t, ya se entiende que es un valor de los que yo estoy considerando, de los nodos que yo estoy considerando, un valor de mi problema aproximado, ¿vale? El h, pues es la partición, etcétera. O sea, que quito subíndices para que sea más fluida
la expresión, ¿vale? Entonces, la clave aquí está en desarrollar xt, en realidad en desarrollar cualquier cosa que me aparezca, cualquier cosa donde haya influencia de h, ya lo iremos viendo por Taylor, ¿vale? Entonces, el desarrollo de Taylor es este. Os lo podéis aprender de memoria o razonar lo que sea, es en torno a h igual a 0. Estoy haciendo Taylor en torno a h igual a 0, ¿vale? Muy bien. Entonces, si esto lo sustituimos en la expresión anterior, ¿vale? Acordaros que al final la expresión anterior venía de xi más 1 igual a xi más hf, ¿vale? fi si queréis, aquí. Bueno, pues entonces al final me queda, esta es la expresión, digamos, teórica. Aquí está el error de truncatura. Fijaros que aquí se pone un h, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Sencillamente luego habrá que dividir por h y ya está. Entonces, bueno, al desarrollar obtengo esto y fijaros que tengo que decidir una cosa importante, es a qué orden trunco el desarrollo de Taylor. No siempre es el mismo. Hay veces que se trunca a primer orden, otros a segundo orden, a primer orden no se trunca nunca. A segundo orden, a tercero, a cuarto, a quinto. Depende, ¿vale? Depende. Entonces eso lo da la experiencia. Bueno, al final sustituyo el desarrollo de Taylor, hago las simplificaciones y me queda esto. De nuevo, abuso del lenguaje. Este sería el error, local, si queréis, de truncatura. Por abuso del lenguaje, al final, pues se toma esto, ¿vale? Se toma el máximo de todos los tau. Como he quitado dependencia en i, pues al final me queda esto y al final me queda aquí. Vale, fijaros que aquí hay dos cosas importantes. Que tengo la potencia del h y luego la derivada que aparece aquí. Acordaros que las cotas de las derivadas ya están hechas. O sea, esto ya están hechas por sub y supersoluciones, ¿vale? O sea que cuando uno de manera efectiva quiere acotar los errores en numérico dependen de derivadas altas, aparte de potencias de h. Entonces, antes de, acotar errores es equivalente o uno necesita acotar derivadas. Derivadas del problema de valor inicial, de la solución exacta, ¿vale? Por eso es importante, por eso he introducido al principio las cotas a priori. Muy bien, ¿qué conclusión sacamos? Que el método de Euler es consistente. ¿Por qué consistente? Porque cuando el h tiende a 0, esto tiende a 0, evidentemente, ¿vale? Que es lo que quiero expresar aquí. Es consistente y además que el orden de consistencia es igual a 1, ya está. Entonces, ¿qué pido que hagáis? Bueno, pues que me estudiéis estos ejercicios, el método de Euler explícito, ¿vale? Lo haremos en clase, el método de Euler implícito, todo esto lo vamos a repetir en clase y luego un par de métodos más. Este método y este método, ¿vale? Muy bien. Bien, bueno, aquí lo pongo. Y luego lo que vamos a hacer es calcular el valor de algún parámetro que interviene en un método. Es decir, vamos a considerar métodos, ¿vale?, que aparecen aquí con un parámetro. Y que ajustar el parámetro para que el orden de truncatura o el error de truncaturas tenga orden lo más alto posible, para que el método sea lo más preciso posible. Este es el tipo de ejercicio que se pone siempre o casi siempre en los exámenes. Métodos dependiendo de parámetros que hay que ajustarlos para que se obtenga lo que se quiere. Se ponen los exámenes porque es luego lo que se usa en la práctica. Es algo que se usa mucho. El que tú en un determinado momento puedas construir un método que tenga las características que tú quieres. Puede ser errores bajos o pueden ser otras características que veremos un poquito más adelante en este mismo curso. Entonces, lo de construir métodos de aproximación de problemas de valor inicial que tengan las características, que sirvan para lo que yo quiero, que tengan las características adecuadas, es algo muy, muy común, ¿vale? Es algo que se usa mucho. Aquí os doy más, otro método que tiene el parámetro, pero ahora está distribuido en varios puntos. Todos estos ejercicios los haremos en clase, pero es conveniente, durante esta semana, pero es conveniente que los hayáis hecho ya, que lo tengáis mirado antes de venir a clase. Venga, hasta luego.